Muy buenos días, licenciadas. Vamos a hablar ahora del sistema de endomembranas y del transporte de masa. Por definición, el sistema de endomembranas es el conjunto de organelas formadas por membranas biológicas que forman compartimentos cerrados intracelulares y que están encargadas de múltiples funciones dentro de las células. Es una definición bastante conceptual del libro, pero que la realidad es que engloba todo lo que uno tiene que saber del sistema de endomembranas, que está formado por membranas biológicas, forman compartimentos cerrados intracelulares y bueno, tienen múltiples funciones que son propias de cada una. ¿Quiénes son parte del sistema de endomembranas? La carioteca o envoltura nuclear, el retículo endoplásmico granular, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, los endosomas, todos los tipos de lisosomas y finalmente las vesículas. Fíjense, como les dije en la clase pasada, que no estoy metiendo dentro de este grupo a las mitocondrias ni a los peroxisomas. Es una confusión muy frecuente porque todos están formados por membrana biológica, pero el caso particular de mitocondrias y peroxisomas tienen un origen completamente distinto y como tal no pertenecen a las características que definen el sistema de endomembranas. Ahora, para ser parte del sistema de endomembranas hay que respetar ciertas características generales. Por ejemplo, estar formados por membranas biológicas o membranas celulares, lo que significa que tienen que formar compartimentos cerrados intracelulares, que obviamente, como habíamos dicho previamente, tienen funciones distintas. Como forman compartimentos cerrados, tienen una cavidad interna, y esa cavidad interna se llama lumen. Ahora, estas organelas pueden comunicarse en forma directa, por ejemplo, el caso particular de la carioteca y el retículo endoplásmico, que ya vamos a ver que comparten el lumen, o bien, si están separados, comunicarse por medio del sistema vesicular, ¿sí? Por medio de vesículas. Morfológicamente pueden ser cisternas, túbulos, sáculos o vesículas. Y finalmente, como dato llamativo, es que la cara no citosólica de la membrana de cada una de las organelas está mirando al lumen, porque recuerden que la cara citosólica es la que mira al citosol. La primera organela que deberíamos ver es la envoltura nuclear, pero esta organela la vamos a ver cuando veamos núcleo interfásico. Ahora vamos a arrancar directamente con el retículo endoplásmico granular. El retículo endoplásmico granular, o REG, es una organela formada por cisternas que están tachonadas o recubiertas por ribosomas. Tiene dos grandes funciones. La síntesis de proteínas no citosólicas, que son las proteínas que van a ir a la membrana plasmática, las proteínas que son extracelulares, es decir, que van a ir a la matriz extracelular, también llamadas proteínas de exportación, y finalmente todas las proteínas que vamos a encontrar en el sistema de endomembranas. Y la segunda función es la N-glicosilación o glicosilación inicial de proteínas, que ahora vamos a ver que es un agregado bastante específico de hidratos de carbono a la proteína recién sintetizada. Esto quiere decir entonces, que lo vamos a recalcar más adelante, que toda proteína producida en el retículo endoplásmico granular es una glucoproteína, porque tiene la parte proteica y una parte glucídica agregada. Ahora, ¿cómo hace la proteína para llegar al REG? Bueno, para esto tenemos que tener en claro primero que todas las proteínas que se sintetizan en una célula comienzan a sintetizarse en el citosol. Esto es una regla que no podemos olvidar. De nuevo, toda proteína que pertenece al compartimento intracelular comienza a ser sintetizada en el citosol. Ahora, hay varios destinos a los que puede tener una proteína que está siendo sintetizada. Los destinos posibles son que quede en el citosol, que vaya al núcleo, que vaya a la mitocondria, que vaya al peroxisoma o que vaya al retículo endoplásmico granular. Para que pueda ir al núcleo, a mitocondria, peroxisoma o al retículo endoplásmico granular, necesita del llamado péptido señal. Por definición, un péptido señal es una secuencia específica de aminoácidos dentro de una cadena polipeptídica, es decir, dentro de una secuencia de aminoácidos de una proteína, que marca el destino preciso al que va a ir. Cada destino del tipo núcleo, mitocondria, peroxisoma y retículo endoplásmico granular tiene su propia secuencia de aminoácidos y por ende tiene su propio péptido señal. Lo segundo que tenemos que tener en claro es que al péptido señal lo tiene que reconocer una molécula específica. Cada péptido señal es reconocido por una molécula
muy particular, muy precisa, que reconoce selectivamente esa secuencia y no otra. En el caso particular del péptido señal del REC, la partícula o molécula reconocedora se llama partícula de reconocimiento de la señal. La partícula de reconocimiento de la señal es una ribonucleoproteína porque está formado por proteínas y ARN, en este caso ARN pequeño citoplasmático. Repito, la PRS o partícula de reconocimiento de la señal es una ribonucleoproteína. ¿Por qué se lo llama así? Porque está formado por proteínas y por ARNs, en este caso ARNs pequeños citoplasmáticos. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, cuando comienza a aparecer el péptido señal, porque corresponden a los 10 a 14 primeros aminoácidos de la secuencia polipeptídica de la proteína que se está sintetizando, la partícula de reconocimiento de la señal lo reconoce, se une a este y una vez que se une al péptido señal, detiene la síntesis proteica. Evita que el ribosoma se siga traslocando. Una vez que queda detenida la síntesis proteica, mueve al complejo de síntesis hacia la membrana del REC. En la membrana del REC vamos a encontrar tres proteínas importantes. La primera es el receptor para la PRS. Entonces la PRS se va a unir a este receptor y va a quedar firmemente unida. La segunda proteína es el receptor para la subunidad mayor ribosomal, receptor para ribosomas, que se llama riboforina. La riboforina, repito, es un receptor para la subunidad mayor ribosomal. Como está muy cerca de la PRS, va a quedar unida al receptor, la subunidad ribosomal, y entre ambos, es decir, entre la riboforina y el receptor para la PRS, tengo un conjunto proteico llamado traslocón o proteína traslocadora. Esta proteína traslocadora es un poro proteico que permite el ingreso de la proteína que se está sintetizando. Y en ese momento, en el momento en que queda alineada la proteína con la proteína traslocadora, es que se separa la PRS y permite que continúe la síntesis proteica. Una vez que la proteína comienza a ingresar a la célula, una enzima que se encuentra en la membrana del REC, en la cara del lumen, llamada peptidasa señal, corta al péptido señal y deja la proteína sin este péptido señal. Y esa proteína en este momento comienza a ingresar y comienza a plegarse vía chaperonas en el interior del luz o lumen del retículo endoplásmico granular. La segunda función, que lo habíamos dicho, es la N-glicosilación proteica o glicosilación inicial de proteínas. La N-glicosilación es la transferencia de un oligosacárido que se encuentra en un lípido de la membrana del REC llamado dolicol a la proteína recién sintetizada. Se llama N-glicosilación porque se hace en el extremo amino del aminoácido asparragina. Entonces, la N-glicosilación proteica es el agregado de hidratos de carbono, el agregado de oligosacáridos que contienen N-acetilglucosamina, manosa y glucosa al extremo amino de la asparragina de la proteína recientemente sintetizada. Esto lo que marca es que esa proteína vaya directamente al cis-Golgi. O sea que la N-glicosilación le permite a esta proteína llegar al aparato de Golgi. Por eso, siempre una proteína que se encuentra en el REC indefectiblemente va a ir al aparato de Golgi, salvo que exista alguna mutación o alteración. O sea que en condiciones fisiológicas va a llegar al aparato de Golgi. La enzima encargada de hacer esta transferencia se llama glicosiltransferasa. Como su nombre lo dice, está transfiriendo hidratos de carbono desde una molécula a otra, en este caso desde el dolicol que se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico granular a la proteína recién sintetizada, específicamente al extremo amino de la asparragina. ¿Cuáles son las proteínas importantes que nosotros tenemos que reconocer en el retículo endoplásmico granular? Primero las riboforinas, que son las proteínas de transmembrana del REC con función receptor para la subunidad 60S de los ribosomas. Acuérdense que nosotros estamos viendo a los ribosomas eucariontes. Después está el receptor para la PRS, que también es una proteína de transmembrana del REC que es función receptor para la partícula de reconocimiento de la señal.
la porina acuosa o proteína translocadora, que es la proteína transmembrana del REG, que permite que la proteína que se sintetiza ingrese al retículo endoplásmico granular, ingrese al lumen del REG. Después la peptidasa señal, que es una enzima presente en el lumen del REG y que se encarga de cortar el péptido señal de la proteína que se está sintetizando. Acuérdense que la corta antes que termine la síntesis, porque una vez que la proteína comienza a ingresar al lumen del REG, ya no es necesario el péptido señal. Y finalmente la oligosacariltransferasa o glucosiltransferasa, que es la enzima que transfiere al oligosacárido, ¿no?, encargada de glicosidar a las proteínas que se sintetizan. Entonces, a modo de resumen conceptual, acuérdense que el REG, o retículo endoplásmico granular, está formado por cisternas tachonadas de ribosomas. Esos ribosomas están unidos a las proteínas riboforinas. Esos ribosomas están sintetizando proteínas, no es que son ribosomas sueltos. Tiene dos funciones importantes el retículo endoplásmico granular, que son la síntesis de proteínas no citosólicas y la glicosilación inicial o N-glicosilación proteica. Después las proteínas no citosólicas, recordemos, son las que están en la membrana plasmática, las de exportación, es decir, las que están en el exterior celular, y las enzimas del sistema de endomembranas. Y finalmente, proteínas que van al REG tienen un péptido señal reconocido por la PRS o partícula de reconocimiento de la señal, que está formada por ARNs, pequeños citoplasmáticos, más proteínas. Acuérdense que esto significa, cuando yo junto proteínas con ARNs, significa que la PRS o cualquier molécula que esté formada por ARN y proteínas son ribonucleoproteínas. Las proteínas presentes en el REG son el receptor para la PRS, el canal proteico o proteína translocadora, las riboforinas, la peptidasa señal y las glicosiltransferasas. Todas las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico granular son glicoproteínas porque sufren lo que se llama la N-glicosilación o glicosilación inicial de proteínas. Y finalmente, estas proteínas pasarán por el retículo endoplásmico liso sin sufrir modificación alguna y luego irán directamente al aparato de Golgi. La segunda organela es el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es una continuación del retículo endoplásmico rugoso o grueso y comparten el mismo lumen. Morfológicamente está formado por túbulos anastomosados laberínticos sin ribosomas en la superficie, de ahí el concepto de liso. Y tiene como funciones 4 grandes funciones. Número 1, la síntesis de lípidos. Número 2, la detoxificación. Número 3, el almacenamiento de calcio. Número 4, el metabolismo de la glucosa. Con respecto a la síntesis de lípidos, hay que destacar que sintetiza todos los lípidos que se encuentran en el interior celular. ¿Cuáles son los lípidos? Triglicéridos, fosfolípidos, el componente lipídico de los glucolípidos. Participa en el metabolismo del colesterol y las hormonas esteroideas. Participa en la síntesis de las vitaminas liposolubles. Todo elemento lipídico de una célula es sintetizado en el retículo endoplásmico liso. La segunda función es la detoxificación. La detoxificación es en realidad un doble mecanismo. Es la inactivación de tóxicos y el aumento de su solubilidad para poder eliminarla rápidamente del cuerpo. Hay una pequeña definición que tóxico es toda sustancia que genera un daño celular, y esta detoxificación que hace el retículo endoplásmico liso lo hace tanto para tóxicos endógenos, como puede ser por ejemplo la bilirrubina indirecta, que es una molécula que se produce del metabolismo del hemo a nivel del vaso, o de tóxicos exógenos, es decir, tóxicos que uno ingresa desde el exterior, por ejemplo los fármacos, las drogas, el alcohol. Todas esas sustancias que son tóxicas a nivel celular van a ser detoxificadas. Lo hacen unas enzimas oxidativas que se llaman complejo multienzimático de la citocromo P450. La citocromo P450, o como muchas veces se la suele llamar, la citocromo P450, es la encargada de hacer la detoxificación de tóxicos, tanto endógenos como exógenos. Con respecto al almacenamiento de calcio, el REL es la organela que más almacena el calcio intracelular.
La segunda organela, lo vamos a ver en la clase siguiente, son las mitocondrias. Este almacenamiento de calcio se consigue porque en la membrana del retículo endoplásmico liso existe una bomba uniport de calcio que bombea activamente calcio al interior celular. Y hay una segunda proteína, que es una calsecuestrina, que se encuentra en el interior, en el lumen del retículo endoplásmico liso, y que se encarga de retener a ese calcio. Entonces, en lo que almacenamiento de calcio se refiere, hay dos proteínas importantes que son la bomba de calcio y la calsecuestrina. Y la última función es el metabolismo de la glucosa. En realidad acá tenemos que ser bastante claros porque en lo que a metabolismo de la glucosa se refiere, solamente se da en el retículo endoplásmico liso de las células parenquimatosas del hígado, es decir, de las células que cumplen las funciones más importantes del hígado. En estas células que se llaman hepatocitos, a nivel del retículo endoplásmico liso hay una enzima muy importante que se llama glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa en el resto de las células del cuerpo se encuentra en el citosol, pero en el hepatocito se encuentra específicamente en la membrana del REL. Ahora, ¿por qué marcamos como importante el retículo endoplásmico liso como parte del metabolismo de la glucosa? Porque el hígado es un gran almacenador de glucosa y es el órgano más importante en lo que a metabolismo de glucosa se refiere. Por eso la importancia radical de esta enzima en el REL de esa célula. Ahora que vimos las funciones, vamos a ver cuáles son las proteínas importantes que uno tiene que saber del retículo endoplásmico liso y que permiten cumplir esas funciones. Dentro de las proteínas tenemos las enzimas de la síntesis de lípidos y triglicéridos, que son enzimas que producen todos los fosfolípidos de las membranas biológicas y a los triglicéridos, que son las inclusiones citosólicas. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta respecto de la síntesis de fosfolípidos es que todos los fosfolípidos se sintetizan en la cara citosólica de la membrana del REL. Esto es fundamental saberlo. Todos los fosfolípidos son sintetizados en la cara citosólica de la membrana del REL. Ahora, si un fosfolípido pertenece a la cara no citosólica, va a haber una enzima que nosotros ya vimos, que es la enzima FLIPasa, que trasloca el fosfolípido de la cara citosólica a la otra cara o a la otra capa de la bicapa fosfolipídica. Entonces, haciendo un pequeño resumen conceptual pero muy importante, los fosfolípidos se sintetizan en la cara citosólica de la membrana del retículo endoplásmico liso, y si el fosfolípido pertenece a la cara no citosólica, la enzima FLIPasa se encarga de traslocarlo o pasarlo a la otra capa. Otras proteínas o enzimas que tenemos en el REL son las enzimas de la síntesis de hormonas esteroideas. Es un listado muy grande, pero son un conjunto de enzimas que toman a la molécula pregnenolona producida en las mitocondrias y a partir de esa molécula se produce la hormona esteroidea específica según el órgano. Por ejemplo, la célula de Leydig del testículo toma la pregnenolona y produce la testosterona. Las células que se encuentran en el cuerpo lúteo, a nivel del retículo endoplásmico liso, toman la pregnenolona de las mitocondrias y producen hormona específica del cuerpo lúteo, que es la progesterona. Otras enzimas son las enzimas de la detoxificación. Acuérdense que eran dos fases. La fase 1 es la citocromo P450, la más importante, si bien existen otras como la citocromo B5, citocromo C reductasa y la citocromo B5 reductasa. La realidad es que la más importante de todas, por su fenómeno molecular y por la función clave que tiene dentro de la fase 1 de la detoxificación, es la citocromo P450. Y la fase 2, a términos, la verdad es que letra bastante chica, son las enzimas glucuroniltransferasas y las sulfotransferasas. Recuerden también la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima de la membrana del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos que desfosforila la glucosa 6-fosfato y es la única enzima que se encuentra en el REL del hepatocito, siendo que en el resto de las células se encuentra en el citosol. La bomba de calcio, que se encuentra en la membrana y bombea activamente calcio hacia el interior del REL, obviamente con gasto de ATP porque se trata de una bomba. Y cuando uno habla de la bomba de calcio tiene que poner también a la calsecuestrina, que es la proteína que se encuentra en el lumen del retículo endoplásmico liso y que se encarga de retener el calcio que fue bombeado por la bomba de calcio. Entonces, a modo de resumen conceptual,
está formado por túbulos anastomosados ramificados, que es una continuación del REC y con el cual comparte el lumen. Tiene 4 funciones importantes: la síntesis de lípidos y fosfolípidos, la detoxificación, el almacenamiento de calcio y el metabolismo de la glucosa, esta última función solamente en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos. Recordemos, y perdón que gane por cansancio, los fosfolípidos se sintetizan en la cara citosólica de la membrana del REL, y si pertenece el fosfolípido a la cara no citosólica, la enzima FLIPasa se encarga de traslocarlo. Todos los fosfolípidos de las membranas biológicas se sintetizan en el REL. Las proteínas presentes en el REL importantes son las enzimas de los lípidos y fosfolípidos, la FLIPasa, la familia de la citocromo P450, la bomba de calcio, la calsecuestrina y la glucosa 6-fosfatasa. Y por último, las células que se especializan en la síntesis de hormonas esteroideas tienen un REL muy desarrollado y gran cantidad de mitocondrias, justamente porque ambas participan en la síntesis de hormonas esteroideas. Recordemos que las mitocondrias producen la pregnenolona y esa es transferida al retículo endoplásmico liso, que se encarga de producir a la hormona esteroide específica a partir de la pregnenolona. El siguiente orgánulo es el aparato de Golgi. Morfológicamente, el aparato de Golgi está formado por sacos o sáculos aplanados, anastomosados y polarizados que forman cisternas. Tiene varias funciones importantes, entre las que se destacan la elección del destino de las proteínas que le llegan del retículo endoplásmico. Acuérdense que los destinos de una proteína que sale del retículo endoplásmico son membrana plasmática, exportación o matriz extracelular y el sistema de endomembranas. Ahora, quien decide a dónde van es el aparato de Golgi. Otra función es la glicosilación final de las proteínas que le llegan del retículo endoplásmico. Esa glicosilación final también se llama O-glicosilación. Después está la síntesis de glucosaminoglucanos y la sulfatación de los mismos eventualmente si tienen que hacerlo. Por ejemplo, el glucosaminoglucano más importante no sulfatado es el ácido hialurónico y es sintetizado por el aparato de Golgi. Y los GAGs sulfatados importantes que se encuentran en las células y en la matriz extracelular son el heparansulfato, queratansulfato, dermatansulfato y condroitinsulfato. Todos estos son sulfatados en el aparato de Golgi. Después tiene como función armar a los proteoglicanos. Hace una adición de fosfato a la manosa para marcar el destino de los lisosomas. Más adelante vamos a tocar bien en detalle para poder explicar qué significa esto de agregarle un fosfato a la manosa de una proteína que llega del retículo endoplásmico para marcar su destino en los lisosomas o endosomas tardíos. Y por último, la glicosilación de lípidos. El aparato de Golgi tiene una morfología bastante particular. Presenta 2 redes, una que se llama red cis del Golgi y otra una red trans del Golgi, que son túbulos en forma de redes que se encuentran en los extremos del aparato de Golgi y en el medio 3 cisternas llamadas cis, medial o intermedia y trans. Entonces, si uno mira desde la cara cis del aparato de Golgi, también llamada cara de entrada, primero viene la red cis del Golgi, después viene la cisterna cis, cisterna medial o intermedia y cisterna trans, y finalmente la red trans Golgi. Como pueden ver en este esquema, hay una cara de entrada o cara cis y una cara de salida o cara trans. Esto es porque el aparato de Golgi está polarizado, es decir, que presenta un polo de entrada y presenta un polo de salida. Un dato a tener en cuenta es que Cooper no reconoce a la red cis del Golgi y la cara de entrada la marca directamente en la cisterna cis. Entonces, según Cooper, el aparato de Golgi está formado por la cisterna cis, cisterna media o intermedia, la cisterna trans y la red trans Golgi. ¿Cuáles son las proteínas del aparato de Golgi importantes que uno tiene que reconocer? Número 1, las enzimas glucosiltransferasas, que son las enzimas encargadas de la O-glicosilación o glicosilación final de proteínas y de la glicosilación de lípidos. Después la N-acetilglicosamina 1-fosfotransferasa y N-acetilglucosamina fosfodiesterasa,
que en realidad, por más que los nombres sean largos, son las enzimas que fosforilan a la manosa de la glucoproteína que llega al Golgi y que define su unión al receptor para manosa 6-fosfato y su futuro en un lisosoma. Este concepto todavía no nos va a quedar claro, pero ahora cuando hablemos de lo que es la fosforilación de la manosa para marcar el destino dentro de los lisosomas, va a entenderse perfectamente. Una proteína que es el receptor para manosa 6-fosfato, que es una proteína de transmembrana del compartimento cis, que se une a la manosa 6-fosfato de la proteína y que determina que su destino sea un lisosoma. Nuevamente, esto nos va a terminar de quedar en claro cuando hablemos del destino lisosomal. Unas enzimas sulfotransferasas, que son las enzimas que sulfatan a los GAGs de los proteoglicanos que llegan al Golgi. Y por último, enzimas proteolíticas que degradan ciertas proteínas. Estas últimas enzimas proteolíticas no son tan importantes, pero bueno, algunos libros lo nombran. Como resumen conceptual hasta ahora, el aparato de Golgi está compuesto por un conjunto de dictiosomas. Cada dictiosoma está formado por un conjunto de 3 a 7 sacos aplanados. Está polarizado. Sus polos son la cara cis o cara de entrada y la cara trans o cara de salida. De ahí el concepto de polos, porque tiene polos funcionales, uno de entrada y el otro de salida. La cara cis siempre está mirando los elementos transicionales del retículo endoplásmico, o lo que es lo mismo decir, siempre está mirando el retículo endoplásmico con el cual se comunica, y la cara trans mira siempre hacia la membrana plasmática. Y después los compartimentos intermedios son el compartimento cis, medial y trans. Son funciones del aparato de Golgi la oglicosilación o glicosilación final de proteínas, la glicosilación de lípidos para la producción de glucolípidos, la selección del destino de las proteínas que llegan del retículo endoplásmico granular, la síntesis de los glucosaminoglucanos y el armado de los proteoglicanos, la sulfatación de GAGs de los proteoglicanos y la fosforilación de la manosa de glucoproteínas que marca el destino lisosomal. ¿Cómo es que se produce la síntesis y el reciclado de las membranas? Bueno, la idea sería que el REG, el REL y el aparato de Golgi son los encargados de producir todos los elementos que permiten formar una membrana biológica. Si uno se pone a pensar, el REG es el encargado de producir las proteínas, tanto intrínsecas como extrínsecas, el REL es el encargado de producir los lípidos y el Golgi es el encargado de agregar los hidratos de carbono. Una vez que el aparato de Golgi junta todos los elementos provenientes del retículo endoplásmico, por medio de vesículas envía a cada uno de los destinos, ya sea organelas del sistema de endomembranas o hacia la membrana plasmática por medio de las vesículas secretoras o por medio de la exocitosis, y de esa manera se genera la producción de membrana hacia los destinos. Ahora, toda vez que una organela quiera retirar elementos, lo que tiene que hacer es crear una vesícula que toma un fragmento de la membrana y lo envía a otro destino. Los endosomas son sacos o sáculos irregulares de pH ácido por la presencia de bomba de protones en su membrana. Tienen dos grandes funciones, que son participar en la vía endocítica y participar en el reciclado de receptores y otras proteínas de transmembrana de la membrana plasmática. Existen dos tipos de endosomas, el endosoma temprano y el endosoma tardío. Vamos a ver que Cooper nombra un tercer tipo de endosoma, pero el resto de los libros sigue manteniendo la existencia de dos. El endosoma temprano aparece en el citoplasma al minuto de que se produzca una endocitosis por medio de un receptor de membrana, es decir, una endocitosis mediada por receptor. Recibe las vesículas desnudas provenientes de la membrana plasmática, tiene un pH ácido de 6, es un pH que no es tan ácido como el tardío, que vamos a ver que tiene un pH más ácido, y no tiene enzimas. Es fundamental que se entienda que el endosoma temprano está vacío de enzimas hidrolíticas. Su función es separar el complejo ligando-receptor y también participar en el fenómeno de reciclado de receptores de membrana. Por su lado, el endosoma tardío aparece en el citoplasma entre 5 a 15 minutos después de endocitar la molécula específica, se encuentra muy cercano al aparato de Golgi, se encarga de fusionarse con lisosomas primarios para dar lugar a los heterolisosomas
presenta un pH ácido un poco más ácido que el temprano, de hecho es un pH de 5,5, y como ya tiene a la molécula endocitada separada del receptor, su función es producir lisosomas secundarios. Vale recalcar que el endosoma tardío tiene enzimas lisosomales, es decir, que presenta en su interior enzimas hidrolasas ácidas. Y cuando se fusiona a un lisosoma o a varios lisosomas primarios, se transforma en un heterolisosoma. Como nota de color, Cooper agrega un tercer endosoma llamado endosoma de reciclaje. Este endosoma de reciclaje es un subtipo de endosoma que recibe del endosoma temprano vesículas que tienen receptores de membrana que se están reciclando. Es decir, cuando hablamos que una de las funciones del endosoma temprano era separar al material endocitado de su receptor, ese receptor después va directo a la membrana, excepto en el libro de Cooper que dice que antes de ir a la membrana, del endosoma temprano sale una vesícula con el receptor que va al endosoma de reciclaje y después este endosoma de reciclaje va hacia la membrana plasmática. ¿Qué nos tiene que quedar en claro de los endosomas? Son sáculos irregulares con una bomba de protones en su membrana. Es una bomba uniport que bombea su interior y hace que su pH sea ácido. Hay dos tipos, son el endosoma temprano y el endosoma tardío. Acuérdense que Cooper agrega un tercer subtipo que es el endosoma de reciclaje. El endosoma temprano no presenta en su interior enzimas hidrolíticas, que son enzimas lisosomales, y tiene un pH de 6, y el endosoma tardío tiene enzimas hidrolíticas en su interior y tiene un pH de 5,5. Los endosomas en su conjunto se encuentran presentes en la vía endocítica y se relacionan con el manejo de los receptores de membrana, los receptores de la superficie celular. Los lisosomas, por su lado, son organoides polimorfos, heterogéneos, de pH ácido, específicamente de 5, por la presencia también de una bomba de protones en su membrana, y también contienen en su interior hidrolasas ácidas. Tienen varias funciones, que son la digestión celular, la acción extracelular cuando son liberados al exterior, participan en la fecundación, actúan en la crinofagia, son parte del sistema inmunitario y producen la liberación de la hormona tiroidea. Ahora vamos a ver en detalle a estas funciones. Hay varios tipos de lisosomas. Está el lisosoma primario, que es un lisosoma que tiene un contenido de enzimas hidrolíticas, pero no está haciendo digestión celular. Esto es importante entenderse, los lisosomas primarios no están haciendo digestión celular, o sea que no tienen ningún material a digerir en su interior. Cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras estructuras y contienen ahora material a digerir, pasan a llamarse lisosomas secundarios. Y los lisosomas secundarios son de varios tipos. Está el heterolisosoma o vacuola digestiva, que es el que se encarga de digerir el material endocitado, es decir, todo material que ingresa por endocitosis mediada por receptor va a ir al endosoma temprano, de ahí va a pasar al endosoma tardío, y el endosoma tardío se va a fusionar con varios lisosomas primarios y va a producir el heterolisosoma o vacuola digestiva. Después tenemos el autofagosoma o autosoma, también llamado citolisosoma, que son subtipos de lisosomas secundarios encargados de digerir organelas. Para hacer la digestión de organelas, como por ejemplo una mitocondria avejentada, lo que se suele hacer es que el retículo endoplásmico envuelve a la organela, se genera una nueva vesícula y a esta nueva vesícula se lo fusionan muchos lisosomas primarios y comienza la digestión de la organela. Después tenemos a los fagolisosomas. Los fagolisosomas son los lisosomas secundarios que se producen por fagocitosis. En la fagocitosis, el material a fagocitar produce una vesícula inicial llamada fagosoma. Este fagosoma no va a ir a los endosomas, sino que va directo a los lisosomas y produce el fagolisosoma. Y finalmente los cuerpos residuales. Los cuerpos residuales son distintos tipos de lisosomas secundarios que mantienen un contenido en su interior que no puede ser digerido, pero que no es patológico. Es decir,
ese contenido no es producto de la falta de alguna enzima, sino que es simplemente material que no puede digerirse fácilmente y que pueden tardar muchísimos años para hacerlo. Un ejemplo típico son los tatuajes. Cuando uno ve una biopsia de un tatuaje, ve una biopsia de la piel de un tatuaje, ve que en la dermis de esa piel está llena de macrófagos que contienen en su interior vesículas fagocitadas que tienen a las partículas de carbón que son parte de la tinta china que produce el tatuaje. Como esas partículas de carbón tardan muchísimos años en digerirse, quedan como cuerpos residuales. Bien, ahora tenemos que saldar el destino de cómo es que llega una enzima al lisosoma. A nosotros nos tiene que quedar en claro y recordar que las enzimas lisosomales son producidas en el retículo endoplásmico granular. Esto es porque toda proteína del sistema de endomembranas comienza a sintetizarse en el retículo endoplásmico granular. Si uno quisiera ser un poquito más fino, diría, bueno, comienza a sintetizarse en el citosol, después ingresa al retículo endoplásmico granular y producto de la N-glicosilación puede llegar al aparato de Golgi. Una vez que la proteína llega al aparato de Golgi, se produce el agregado del fosfato en el carbono 6 de la manosa. Es decir, esa proteína que tiene residuos de manosa, en el carbono 6 se le agrega fosfato y queda ahora una proteína que tiene manosa 6-fosfato. ¿Sí? Manosa 6-fosfato significa que tiene un fosfato en el carbono 6 de la manosa. Esta proteína manosa 6-fosfato va a ir pasando por los distintos componentes del aparato de Golgi y cuando llega a la red trans del Golgi se va a unir a un receptor de la membrana que es un receptor para manosa 6-fosfato. Gracias a que fue fosforilado en la cisterna cis del Golgi, llega a la cisterna trans y se une a su receptor. Ya unido a su receptor y por medio de gemación se produce una vesícula que contiene al receptor en su membrana y a la proteína con manosa 6-fosfato que llega hasta el lisosoma. Una vez que llega al lisosoma, una enzima llamada fosfatasa ácida, que es una enzima propia de los lisosomas, remueve a la manosa 6-fosfato, en realidad remueve al fosfato de la manosa y deja a la proteína con la manosa sin el fosfato libre en su interior. Una vez que se produce la liberación de la proteína manosa, de la enzima, y ya llegó a su destino, el receptor pasa a reciclar y vuelve al aparato de Golgi. A modo de resumen conceptual, nos tiene que quedar en claro que los lisosomas son organoides polimorfos porque tienen una forma muy variada, son heterogéneos porque tienen distintos contenidos, en realidad esto quiere decir que tienen distintos contenidos enzimáticos, no todos tienen las mismas enzimas, si bien son todas hidrolasas ácidas, algunos tienen proteasas, otros tienen lipasas, otros tienen fosfolipasas y así sistemáticamente. Presentan una bomba de protones en su membrana y eso hace que su pH sea bien ácido. De hecho, el pH de los lisosomas es un pH de 5. El contenido enzimático, como dijimos recién, son las llamadas hidrolasas ácidas o enzimas hidrolíticas. Están encargadas del proceso de digestión celular. Los distintos subtipos de lisosomas son lisosoma primario, el heterolisosoma o vacuola digestiva, el autofagosoma o citolisosoma, el fagolisosoma y el cuerpo residual. El primario solamente tiene enzimas, no está haciendo digestión celular. El heterolisosoma se produce por la fusión de un endosoma tardío y varios lisosomas primarios y digiere el material endocitado. El autofagosoma o citolisosoma es el que digiere organelas. Para digerirlas el retículo endoplásmico las envuelve y después se le fusionan a esa nueva vesícula distintos lisosomas primarios. El fagolisosoma, que digiere material fagocitado y se produce por la fusión del fagosoma, que es la vesícula que se produce por la fagocitosis y múltiples lisosomas. Y finalmente el cuerpo residual, que son distintos tipos de lisosomas secundarios que no pueden terminar de hacer la digestión y queda contenido parcial o mal digerido, pero esto no significa que sea patológico, es decir, no se produce por la falta de una enzima, sino que se produce por la naturaleza química de la molécula que está tratando de digerir. Y después, la función de los lisosomas es la digestión celular. Esta digestión puede ser vía endocitosis, vía fagocitosis o por autofagia.
Por último, las vesículas. Las vesículas son organoides esféricos que tienen una cubierta proteica específica. Dentro de sus funciones tenemos la comunicación entre organelas, la exocitosis, la endocitosis y la fagocitosis. Recién les comenté que todas las vesículas tienen una cubierta proteica. Hay 3 proteínas que las recubren, que son la clatrina y 2 proteínas COP, COP1 y COP2. COP significa proteína del coatómero. Con respecto a la cubierta de clatrina, esta proteína recubre a todas las vesículas que salen del aparato de Golgi y van hacia los endosomas y lisosomas, ¿sí?, que serían estas de acá, las que hacen la endocitosis específica, y finalmente todas las vesículas que van hacia la exocitosis, es decir, hacia la membrana plasmática desde la cara trans del Golgi. Las proteínas COP1 son las proteínas que recubren las vesículas que hacen la comunicación entre las cisternas del Golgi entre sí, pero en forma retrógrada, es decir, desde trans hacia cis, y las que salen desde la red cis del Golgi hacia el retículo endoplásmico. Y por último, COP2 son las proteínas que salen del retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi y las del Golgi entre sí, pero en sentido anterógrado, es decir, de cis hacia trans. De todas, la más estudiada es la formación de la vesícula con cubierta de clatrina. La vesícula con cubierta de clatrina se estudió a partir de los receptores de membrana que hacen la endocitosis mediada por receptor. En este sistema se vio que existe un receptor de membrana, que es el receptor que va a unirse a la molécula específica endocitar, que tiene unida una proteína que se llama adaptina, y esta adaptina es la encargada de adaptar a la clatrina con el receptor. Cuando se produce la unión de las moléculas a endocitar, se produce primero una fosita y de ahí se produce una vesícula. El estrangulamiento de la vesícula se da vía proteína dinamina. Y acá lo que podemos ver es cómo se produjo la vesícula con cubierta de clatrina, que tiene a los receptores de membrana con el material a endocitar, la adaptina unida a cada receptor y la clatrina unida a cada uno. Más tarde vamos a ver que después se produce un fenómeno llamado denudación, en donde se liberan, se separan la adaptina y por ende también la clatrina del receptor, y queda la vesícula denudada propia de la endocitosis mediada por receptor. Ahora, ¿qué es lo que hace que una vesícula se fusione correctamente a una membrana de destino? Por ejemplo, que salga una vesícula del retículo endoplásmico, llegue al aparato de Golgi y se produzca una correcta fusión. Bueno, se vio que existen un grupo de proteínas que facilitan este proceso de fusión de membranas. La proteína más importante es la familia de proteínas SNARE. Existen 2 tipos de SNARE que se llaman la V-SNARE, V corta SNARE, que se encuentra en la vesícula, V corta de vesícula. ¿Sí? Acá lo tienen. Y las T-SNARE, que son estas verdes que se encuentran en la membrana de destino, y la T proviene de target o destino. Tiene que haber una correcta interacción entre la V-SNARE y la T-SNARE para que se produzca la fusión de las membranas y por ende la liberación del contenido. Para que exista una correcta interacción entre las V-SNARE y las T-SNARE, existen otras proteínas que ayudan a generar una correcta unión, que son las proteínas RAB y las proteínas MTC. Entonces, proteína RAB y proteína MTC se encargan de mediar la unión entre V-SNARE y T-SNARE. Y estas 2 proteínas son las que se encargan de alinear correctamente a la vesícula con la membrana y permitir la fusión de la vesícula con la membrana. Y ahora nos queda hablar del transporte de masa, que habíamos comenzado a nombrarlo en la clase pasada, que era un mecanismo que gastaba energía. En este caso, el transporte de masa puede ser de 3 tipos. Puede ser la exocitosis, la endocitosis o la fagocitosis. La exocitosis es un sistema por medio del cual la célula envía macromoléculas hidrosolubles al exterior celular y a la membrana plasmática. Este mecanismo involucra el aparato de Golgi y la membrana plasmática.
el aparato de Golgi produce una vesícula llamada vesícula secretora que va a viajar hacia la membrana plasmática y producir la liberación del contenido. Es la forma en que las proteínas producidas en el retículo endoplásmico granular y que tienen como destino la matriz extracelular pueden llegar al exterior celular. Ahora, existen dos tipos de secreciones o exocitosis, que son la secreción o exocitosis constitutiva y la exocitosis o secreción regulada. En la secreción constitutiva, la vesícula sale del aparato de Golgi, viaja hacia la membrana, se fusiona y se produce la liberación del contenido. En el caso de la secreción regulada, la vesícula sale del aparato de Golgi, viaja hacia la membrana, pero se detiene antes de tomar contacto con la membrana y forma las llamadas vesículas de almacenamiento. Para que se produzca la fusión de la vesícula con la membrana plasmática, tiene que llegar una señal proveniente del exterior, una molécula, una hormona, que se una a un receptor de membrana y al unirse al receptor le informe a la vesícula que se puede fusionar. Fíjense que a diferencia de la secreción constitutiva, que ni bien sale del Golgi, va hacia la membrana, se fusiona y se libera, en este caso, para que se produzca la liberación, yo necesito un mensaje proveniente del exterior. Si hay un mensaje, se produce la liberación de la secreción. Si no hay un mensaje, sigue quedando como vesícula de almacenamiento. ¿Cuáles son los pasos para una secreción? Bueno, primero está la etapa ribosómica. Acuérdense que toda proteína comienza a sintetizarse en ribosomas libres. Después viene la etapa cisternal, que es cuando la proteína ingresa al retículo endoplásmico granular. Después viene la etapa de transporte intracelular, que son los distintos pasajes dentro del REG, REL, aparato de Golgi. Y finalmente la etapa de concentración y acumulación intracelular de la proteína secretora, que puede o no liberarse dependiendo si es una secreción constitutiva, que se libera directamente, o una secreción regulada, que requiere de un mensaje para que se produzca la liberación. Por su lado, la endocitosis es el proceso de ingreso de moléculas hidrosolubles al interior celular, que no lo hacen por difusión facilitada. Acuérdense que las moléculas hidrosolubles, como por ejemplo la glucosa, podía ingresar, pero lo tenían que hacer por difusión facilitada. En este caso estoy diciendo que son todas aquellas que no lo hacen por difusión facilitada. Una de las características es que habitualmente son macromoléculas. Existen dos tipos, la llamada pinocitosis y la llamada fagocitosis. La pinocitosis puede ser de dos tipos, la inespecífica y la específica. También a la pinocitosis se la suele llamar endocitosis directamente. Y por ende decir que tenemos tres tipos de movimiento hacia el interior: endocitosis inespecífica, endocitosis específica y fagocitosis. Esta diferencia está en relación a los libros. ¿Qué significa eso? Que como hay varios libros que dicen cosas distintas respecto del mismo tema, no son preguntas que se puedan evaluar de una manera. Entonces, si uno dice que tenemos tres tipos, tenemos a la fagocitosis, tenemos a la pinocitosis inespecífica o endocitosis inespecífica y a la pinocitosis mediada por receptor, pero que más correctamente y más comúnmente la conocemos como endocitosis mediada por receptor. En la pinocitosis inespecífica o endocitosis inespecífica existen depresiones de la membrana plasmática llamadas cavéolas. Estas cavéolas ya las habíamos nombrado en la clase pasada cuando hablamos de las membranas biológicas y dijimos que estaban formadas por balsas lipídicas. Toda cavéola está formada por balsas lipídicas. En este caso particular, aparte de tener todos los elementos propios de una balsa lipídica, acuérdense, esfingolípidos, fosfolípidos con ácidos grasos saturados, gran cantidad de colesterol, también tenemos una proteína muy importante llamada caveolina. La función al día de hoy de la pinocitosis inespecífica es la de captar constitutivamente, es decir, constantemente, solutos y líquido extracelular hacia el interior celular. La endocitosis mediada por receptor es un mecanismo muy selectivo que tiene la célula para ingresar moléculas específicas al interior celular.
Si ustedes se fijan, esto ya lo habíamos nombrado previamente, en la membrana plasmática existen receptores que tienen unido una proteína llamada adaptina y por fuera a la proteína clatrina. Cuando estos receptores se unen a la molécula específica que quieren endocitar, se produce la vesícula con cubierta de clatrina, que va a ser separada por la dinamina, y una vez que se produce la vesícula con cubierta de clatrina, se genera la denudación, que es la separación de la adaptina y la clatrina, quedando la vesícula denudada con el receptor y el material a endocitar. Esta vesícula, que se produjo por endocitosis mediada por receptor, acuérdense y recalquémoslo, va a ir al endosoma temprano y va a iniciar lo que se llama vía endocítica. Hay un clásico ejemplo que es la endocitosis de la LDL. La LDL es una lipoproteína de baja densidad. Quienes describieron la endocitosis de la LDL ganaron el premio Nobel. Cuando uno ve cómo es el mecanismo, en la superficie de las células se encuentran los receptores para la LDL con una cubierta interna de clatrina. Esta estructura se llama fosita con cubierta. Una vez que se une la LDL, la lipoproteína de baja densidad, a los receptores, se produce la formación de la vesícula con cubierta. Una vez que se produjo la vesícula con cubierta, recuerden, se produce la denudación, la pérdida de la adaptina y la clatrina. Esta vesícula va a viajar al endosoma temprano. Del endosoma temprano, producto de ese cambio de pH que va a tener, acuérdense que el pH del endosoma temprano es de 6, se produce la separación del material endocitado, en este caso la LDL, de los receptores. Entonces vamos a tener, por un lado, los receptores ya separados de la molécula endocitar, que van a producir una vesícula y van a volver a la membrana como parte del fenómeno de reciclado. Acuérdense que Cooper dice que estos receptores van a ir a un endosoma de reciclaje y después van a ir a la membrana, o sea que yo debería, según Cooper, agregar acá una organela más, que es el endosoma de reciclaje. Pero después tengo el material endocitado libre. Ese material endocitado pasa al endosoma tardío y el endosoma tardío se va a fusionar con múltiples lisosomas primarios para producir un lisosoma secundario llamado heterolisosoma o vacuola digestiva. Todo esto que yo acabo de describir es lo que se conoce como la vía endocítica. La vía endocítica comienza en una fosita con cubierta y termina en el heterolisosoma o vacuola digestiva. Y por último, la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo selectivo que producen un grupo de células, que son las células que, valga la redundancia, tienen la capacidad de hacer fagocitosis, es decir, tienen actividad fagocítica, y que captan por medio de receptores de membrana y con la generación de unas prolongaciones de membrana llamadas pseudópodos a un material a fagocitar. Una vez que se produjo la captación, se genera una vesícula que contiene el material fagocitado llamado fagosoma. Este fagosoma va a ir directamente a lisosomas primarios para producir el fagolisosoma. Y el fagolisosoma es el que digiere material fagocitado. Hay una cosa que yo quiero que quede bien en claro. La fagocitosis es un mecanismo que producen un grupo muy selectivo de células llamadas células con actividad fagocítica, muy común los macrófagos, y que tienen actividad CPA o célula presentadora de antígenos. Por su lado, la endocitosis es un mecanismo que hacen todas las células y que permiten captar de forma selectiva, cuando lo hacen por endocitosis mediada por receptor, distintas macromoléculas necesarias para la célula, como por ejemplo la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad y que es la encargada de proveer al colesterol. Si a uno le preguntan cómo es que capta la célula colesterol, el colesterol no viene por la sangre libre e ingresa por difusión simple, sino que viene formando parte de las LDL o lipoproteínas de baja densidad y es captado de manera selectiva por todas las células del cuerpo por medio de endocitosis mediada por receptor. Bueno, hasta acá llegamos con la segunda clase. Ya saben que cualquier duda que tengan me tienen que escribir. No tengan vergüenza en hacerlo. Yo voy a responderlo todo sobre la medida que vaya recibiendo.
Hasta luego, chicas.